Antes de proseguir con el relato del libro de Andrew Morton, Diana, su verdadera historia, quiero hacerles una pequeña reflexión, queridos amigos, que me imagino que ustedes quizá hayan podido hacer acerca de experiencias parecidas en carne propia. Y me estoy refiriendo a los divorcios entre unos esposos y, claro, un divorcio que no sea de mutuo acuerdo, esos divorcios amistosos que me parece a mí que son los menos, sino aquellos divorcios que suelen ser conflictivos, en los que a menudo los abogados de las partes aconsejan a sus clientes de una determinada manera para acelerar el proceso, por ejemplo, o para sacar mayor tajada económica. En fin, hay muchas estrategias para lograr un mismo fin, digamos, y también de lo doloroso que es, por ejemplo, pactar sobre la custodia de los hijos y sobre todo lo relacionado con los hijos. En fin, los divorcios, como saben, no suelen ser un camino de rosas, pero por lo menos los divorcios de la gente común no salen en los medios de comunicación. La gente anónima vive sus eventos sin que apenas sea la familia y poco más quienes conozcan los detalles. Huelga decir, por tanto, que todo lo que se relata en esta autobiografía autorizada y gestada además por la propia princesa Diana en su día, pues fue de interés público y mediático. Es más, hasta hoy llegan los ecos de aquella crisis de la familia Windsor, los príncipes de Gales concretamente. Y ahora sí, continúo donde lo dejé en el vídeo anterior, donde el autor Andrew Morton decía que no podía escribir en su primera edición que Carlos y Diana eran amantes y que en su lugar escribió Amistad secreta. Y proseguía: tal que relataba, en su lugar tuve que aludir a una amistad secreta que había ensombrecido durante mucho tiempo el matrimonio de los príncipes. Tal vez lo más importante es que Diana, después de leer toda aquella correspondencia, se dio cuenta de que cualquier esperanza que pudiera haber albergado de salvar los 10 años de su matrimonio estaba totalmente condenada al fracaso. Hago un inciso aquí para los que no hayan seguido el vídeo anterior. Está hablando de una correspondencia secreta entre Carlos y Camila. Prosigo. Por mucho que se sintiera comprometida y entusiasmada con el proyecto, las difíciles cuestiones sin resolver que se debatían, en particular la relación de su marido con Camila, a menudo la dejaban agotada. Como yo trabajaba a distancia con Diana, tenía que adivinar su estado de ánimo y actuar en consecuencia. Por regla general, las mañanas eran los momentos en los que se mostraba más elocuente y enérgica, sobre todo si Carlos no estaba en casa. Esas sesiones eran las más productivas. Diana hablaba deprisa, casi sin aliento, mientras vertía su historia, y podía mostrarse desconcertantemente alegre, incluso cuando comentaba los periodos más íntimos y difíciles de su vida. Cuando mencionó por primera vez sus intentos de SUI, me vi en la necesidad de saber mucho más sobre cuándo y dónde habían ocurrido, de modo que le hice llegar una serie de preguntas específicas sobre el tema. Al presentárselas, se lo tomó a broma. «Ha escrito muy bien mi necrológica», le dijo a Coldust. En cambio, si la sesión tenía lugar por la tarde, cuando su energía era baja, su conversación resultaba menos fructífera, sobre todo si había recibido comentarios negativos de la prensa o había discutido con su marido. En esos momentos lo mejor era centrarse en los acontecimientos felices, en sus recuerdos de soltera o en sus 2 hijos, los príncipes Guillermo y Harry. A pesar de todas estas desventajas,
A medida que pasaban las semanas, era evidente que su entusiasmo y su implicación en el proyecto iban en aumento, sobre todo cuando hablábamos del título del libro. Por ejemplo, si sabía que estaba entrevistando a un amigo de confianza, hacía todo lo posible por ayudarme transmitiéndome un nuevo dato, una nueva anécdota o una corrección relativa a las preguntas que yo le había formulado anteriormente. Aunque estaba realmente ansiosa, casi hasta el punto de mostrarse imprudente, de que sus palabras llegaran a un público más amplio, este estado de ánimo se veía atenuado por el temor a que el Palacio de Buckingham descubriera su identidad como fuente última y secreta del relato, la gran garganta profunda de mi libro, por decirlo de alguna manera. Nos dimos cuenta de que Diana debía tener capacidad de negarlo todo, de modo que si le preguntaban si se había reunido con Andrew Morton, pudiera contestar con un rotundo no. De hecho, Diana fue una de las últimas personas en comprender el valor de semejante capacidad, pero en cuanto supo que su nombre y su persona permanecerían en el anonimato, su entusiasmo por el proyecto fue incluso mayor. La primera línea de negación eran sus amigos, a los que utilizaba como tapadera para disimular su participación en el proyecto. Además de escribir las preguntas para la princesa, envié varias cartas a su círculo de amistades solicitando una entrevista. Ellos, a su vez, se pusieron en contacto con Diana para preguntarle si debían o no cooperar. Fue un proceso desigual. Con algunos se mostró alentadora, con otros ambivalente, dependiendo de lo bien que los conociera. Muchos de los que conocían a la Diana auténtica creían de verdad que la vida no podía ir peor para ella y argumentaban que cualquier cosa era peor que la situación en la que estaba. También existía la sensación de que todo podía estallar en cualquier momento, de que la historia podía salir a la luz antes de tiempo y que, si venía del lado del príncipe de Gales, sin duda, no favorecería a Diana. En este clima febril, sus amigos hablaron con franqueza y honestidad, valientemente conscientes de que sus acciones atraerían sobre ellos un foco mediático que ninguno deseaba. Más adelante incluso estuvieron dispuestos a firmar declaraciones confirmando su participación en el libro para satisfacer las dudas del editor de The Sunday Times, Andrew Neil, que iba a publicar extractos del libro. Diana explicó más tarde por qué sus amigos hablaron. Mucha gente vio la angustia en la que estaba sumida y creyeron que sería una muestra de solidaridad ayudar en la forma en que lo hicieron. Su amiga y astróloga Debbie Frank confirmó este estado de ánimo cuando habló de la vida de Diana durante los meses previos a la publicación del libro. Había veces en que salía de una reunión con Diana sintiéndome ansiosa y preocupada, pues sabía que su camino estaba bloqueado. Cuando se publicó el libro de Andrew Morton me sentí aliviada porque por fin el mundo iba a conocer su secreto. A medida que avanzaban mis entrevistas, sus amigos y otros conocidos confirmaron que tras las sonrisas públicas y la imagen glamurosa se escondía una joven solitaria e infeliz que soportaba un matrimonio sin amor, que era vista como una intrusa por la reina y el resto de la familia real y que a menudo estaba en desacuerdo con las metas y los objetivos del palacio. Sin embargo, uno de los aspectos más alentadores de la historia es cómo Diana se esforzó siempre, aunque con éxito desigual, por aceptar su vida, pasando de ser una víctima a una mujer dueña de su destino. Fue un proceso que la princesa llevó hasta el final. Tras aquella primera sesión con el Dr. Culhurst, Diana comprendió que había cruzado su Rubicón personal, había tirado por la borda el mapa tradicional de la realeza y se lanzaba a la aventura por su cuenta, con una vaga idea del camino a seguir. La realidad era que estaba hablando a través de un mensajero, con un hombre al que apenas conocía, sobre temas que, si no se abordaban con el cuidado necesario, podrían arruinar su reputación. Desde cualquier punto de vista, se trataba de una decisión muy imprudente y potencialmente temeraria.
pero funcionó. Durante este extraordinario año lleno de secretismo y de subterfugios, O'Mara, Colhurst y yo nos encontrábamos no solo escribiendo, investigando y publicando lo que se convertiría en un fenómeno literario único, una biografía autorizada, pero no autorizada, sino que también nos convertimos en su tribunal en la sombra, cuestionando a sus asesores a sueldo. Nos encargábamos de todo, desde los problemas del personal hasta la redacción de sus discursos, pasando por las crisis de los medios de comunicación. Como recuerda Colhurst, los discursos significaban mucho para ella. Era un área en la que se daba cuenta de que podía transmitir su propio mensaje. Le daba una sensación real de poder y de logro que el público escuchara lo que tenía que decir, en lugar de juzgar su vestimenta o su peinado. Llamaba muy emocionada si la televisión o la radio se hacían eco de sus palabras y se mostraba encantada de haber recibido elogios o incluso reconocimiento por sus ideas. Fue una época emocionante y divertida para todos nosotros, durante la cual ayudamos a la joven más famosa del mundo a forjarse su propio futuro delante de las mismísimas narices de Fleet Street y del Palacio de Buckingham.